tenemos el método indirecto. El método indirecto es como se presenta aquí en este ejercicio y consiste en partir de la utilidad neta que proviene del estado de resultados, en este caso de 318.900. A ese monto vamos a añadir todas aquellas partidas que en el estado de resultados iban disminuyendo o incrementándose y que no representan efectivo. En este caso tenemos la depreciación. Dado que en el estado de resultados estaba disminuyendo, ahora lo vamos a aumentar. Por ello va con el signo positivo. Es decir, a los 318.900 vamos a añadir el monto de 60.000. Y luego vamos a encontrar todas aquellas variaciones que ocurren en el activo corriente y en el pasivo corriente de un negocio de un periodo respecto al periodo anterior. Por ejemplo, la primera cifra que vemos acá es el aumento de cuentas por cobrar. ¿Qué significa que aumento de cuentas por cobrar? Significa que el negocio de un año a otro está teniendo un mayor monto en las cuentas por cobrar. Dado que tiene un mayor monto de cuentas por cobrar, está dejando de cobrar a sus clientes. Por lo tanto, el efecto en el efectivo es negativo. Por ello, la cifra se presenta con menos y el monto es 135.000. Menos 135.000. Vamos a leer aquí el efecto en el efectivo en el negocio. Luego tenemos la disminución de existencias. Y en este caso tenemos la cifra de 284.100. Dado que el negocio no está comprando mercadería, sino está disminuyendo las que tenía en almacén, significa que los está vendiendo. Y el efecto en el efectivo, por lo tanto, es positivo. Por ello se presenta con el signo más. En este caso, 284.100. Lo que estamos leyendo es el efecto que tiene en la caja del negocio ante cualquier variación de las partidas del activo corriente y del pasivo corriente. Luego tenemos las cuentas del pasivo. Ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, por ejemplo, aumento de cuentas por pagar comerciales. Significa que el negocio está obteniendo mayor crédito de proveedores de un año a otro. ¿En qué monto? 135.000. Dado que está dejando de pagar a sus proveedores porque tiene un mayor crédito, el efecto en el efectivo es positivo, por ello se presenta con el signo más. Lo mismo ocurre con los impuestos por pagar y los sueldos por pagar. Y tenemos aquí un monto importante, la disminución de servicios varios por pagar. Dado que estamos disminuyendo una obligación de pago, es decir, lo estamos pagando en 2.250, el efecto en el efectivo es negativo, por ello se presenta con el signo menos. De tal forma que hemos llegado finalmente 318.900, a la cual a esa cifra hemos sumado la depreciación y luego las demás partidas y llegamos a 661.950. Es decir, revisando este componente, ¿cuál es la cifra que más impacta en el monto de 661.950? Primero, la utilidad del negocio, ajustada por la depreciación, en este caso 60.000. Y luego tenemos la cifra que más impacta en el número, es la disminución de existencias. En este caso, 284.100. ¿Qué significa esto? Significa que el negocio está disminuyendo sus recursos de corto plazo para adquirir un financiamiento de largo plazo. Es decir, está disponiendo, teniendo una menor caja, un menor capital de trabajo para invertir en recursos de largo plazo. Esto nos lleva a reflexionar. El flujo de efectivo no nos dice si el negocio lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Simplemente nos expone la situación y está en nosotros analizar cuáles serían los factores de riesgo para ese negocio al disponer de recursos de corto plazo para tomar una inversión de largo plazo, poniendo tal vez en riesgo la liquidez del negocio al tener un menor capital de trabajo. Este flujo de efectivo es fundamental en los negocios. ¿Por qué? Porque simplemente nos va a ayudar a tener monitoreada nuestra caja.
Es nuestra responsabilidad mantener y analizar permanentemente la caja de tu negocio. Otra explicación aquí podría haber sido de que, digamos, el nivel de existencias era muy alto y lo que estábamos haciendo era tomar un menor monto de inventarios. Eso también podría ser otra explicación. Pero hoy por hoy, más empresas quiebran por problemas de liquidez que por cualquier otro motivo. Por ello es importante y fundamental un análisis exhaustivo y permanente de la liquidez de tu negocio.